Hola, vamos a estudiar ahora el concepto de secuencia. La secuencia es un objeto que se crea en la base de datos, pero que no está asociado a ninguna tabla en particular. Yo puedo usar una secuencia en cualquier tabla. Conceptualmente, la secuencia la vamos a considerar un bono extra porque es parte de la lógica de los campos autoincrementales. Para definir una secuencia, ocupamos la estructura que está aquí al lado derecho. Las palabras reservadas create sequence. Luego un nombre para la secuencia. La idea, por supuesto, es que ese nombre sea lo más claro posible. Y luego se indica con qué número empieza. Las secuencias siempre empiezan con un número entero y además un incremento de uno en uno. Por ejemplo, le podemos definir un valor máximo y también la condición de cíclico o cycle. ¿Qué significa eso? Que cuando llega al valor máximo y se vuelve a ocupar la secuencia, vuelve a empezar desde el valor mínimo y así sucesivamente. Si no se indica valor máximo o max value, entonces, como aparece ahí en la imagen, la secuencia puede llegar a tener un valor máximo de, bueno, todos esos 9 que están ahí son muchísimos miles de millones. Si se omite el min value, se asume que es 1. ¿Para qué sirve la secuencia? La secuencia sirve para insertar un valor en una tabla cuando yo necesito que ese valor no se repita. Porque, bueno, cualquiera puede insertar valor en una tabla, pero si yo lo hago ocupando solamente código escrito por mí, tengo que, antes de insertar el siguiente valor, tengo que leer cuál fue el último que ocupé y luego sumarle lo que yo necesito agregarle. Por decir algo, sumarle 1 o sumarle 5 o lo que yo requiera. Entonces, la gran ventaja que tiene la secuencia es que nos permiten olvidarnos de el problema de estar asegurándonos de que no se repitan los valores. Y ese es todo el aporte que tienen. Lo más normal es que las secuencias se ocupen para insertar valores en los campos primary key o clave principal. Eso es lo más normal, pero no hay ninguna obligación de hacerlo. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a trabajar con una tabla muy sencilla que se llama ventas. Y esa tabla ventas la vamos a crear de inmediato y la vamos a ocupar. Entonces, vamos a cambiarnos para compartir el SQL Developer, que es donde nosotros vamos a trabajar con nuestra secuencia. ¿Es recomendable usar secuencia? Sí, sí es recomendable porque nos permite tener más seguridad de no confundirnos y no repetir números. Ahora, o valores. Ahora, obviamente que si hemos definido, ¿no es cierto?, un campo, en el campo que queremos trabajar, hemos decidido que este sea primary key o que esté definido como primary key, entonces lo que va a ocurrir es que cuando por error, por así decirlo, yo duplique o vuelva a ocupar el mismo valor en la primary key, entonces me dará un error, pero me dará un error de ejecución con todas las complicaciones que esto significa. Entonces, vamos a trabajar, como decía, con una tabla muy simple que se llama ventas.
ya la había ocupado, así que la voy a eliminar, ya lo hice. Y luego voy a crear esta tabla. Como vamos a ver, es una tabla muy simple. Tiene solamente 4 campos. Un campo para guardar el root del cliente que nos está comprando. Acuérdense que venta desde el punto de vista de nosotros. Nosotros estamos apoyando un negocio, por lo tanto vamos a vender y el cliente nos va a comprar. Luego número de boleta, que es donde queremos usar la secuencia. Luego la fecha, que por lógica debería ser la fecha del día en que estoy ejecutando la venta o realizando la venta. Luego el monto de la boleta. Voy a ejecutar. Listo, ya creé la tabla. Y lo siguiente que voy a hacer, para que tenga más lógica este ejercicio, voy a definir la primary key, la clave principal de la tabla que acabo de crear y, por supuesto, lo voy a asociar al número de boleta, porque es lógico que, dado que cada vez que hago una venta tengo que dar una boleta, bueno, voy a ocupar ese campo como primary key. Lo primero que voy a hacer es muy sencillo, voy a insertar un registro en la tabla. Todavía la secuencia no existe, estoy haciendo un insert común y corriente, estoy poniendo el valor 1-9 en el root del cliente, el número 1 en el número de la boleta, sysdate, la fecha del sistema, la fecha de hoy, y 10.000, que es el monto de la boleta. Lo ejecuto y, por supuesto, inserto el registro, algo bastante sencillo. Y para asegurarnos que quedó bien insertado, vamos a hacer el típico select asterisco from tabla, que en este caso es venta. Ejecutamos y ahí está insertado el primer registro. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es crear la secuencia. Lo vamos a hacer ocupando el siguiente código. Como ya dijimos, para la reservada create sequence, número de la secuencia, se puede llamar de cualquier manera, pero es más lógico llamar la boleta porque lo voy a ocupar para insertar números de boleta en la tabla venta. Digo que parte de 1, lo cual es correcto. Las boletas, la primera boleta que yo genero, negocio recién abierto, debe ser el número 1, y luego el incremento de 1 en 1, cosa que ocurre con las boletas, y max value le di de 10.000. Voy a ejecutar este código y me dice que ya está creado porque había trabajado yo con esta secuencia y puedo ver que al lado izquierdo, donde dice justamente secuencias, si yo abro ahí, ahí está creada la secuencia boleta que tiene los datos que yo ya ocupé, ¿no es cierto? Que empieza valor mínimo 1, valor máximo 1000, incremento de 1 en 1, no tiene ciclo, etc. Entonces, voy a, como ya está creada la secuencia, la voy a ocupar. ¿Cómo la ocupo? Voy a borrar este código que ya ocupé y voy a poner un insert. Así se ocupa una secuencia. En este caso lo voy a ocupar en el momento del insert. Voy a insertar un registro en la tabla venta con número de root 9999-K y ahí ocupo la secuencia. La secuencia se llama boleta, como ya vimos, y al insertar en el campo boleta.nextval, entonces debiera tomar el primer valor, que es 1, ¿ya? Porque es primera vez que lo estoy usando. Luego voy a poner el campo sysdate o el valor sysdate en el campo de la fecha de la boleta. Sysdate simplemente lo que hace es tomar la fecha de mi computador y 10.000 como número que representa el monto de la venta. Voy a ejecutar y me inserto un valor. Como ya vieron, esta secuencia estaba creada. Por lo tanto, voy a revisar ahora qué número tenía. Las secuencias son, como dijimos, objetos que existen por sí mismos y yo lo ocupo cuando lo necesito. En este caso, lo ocupé para insertar un registro en la tabla de venta. Voy a ejecutar el select y me va a mostrar que el número de la boleta es 21. ¿Por qué es 21?
porque como he estado usando ese objeto en distintos ejercicios, cada vez que lo ocupo incrementa en 1. Y ya lo había ocupado 20 veces, entonces ahora al ocuparlo una vez más, toma como valor 21. Voy a insertar otro registro para que veamos que ocupa o que inserta o que ingresa el valor siguiente. Selecciono el código, igual que el anterior, salvo que cambia el número o la representación del número del root. Y en este caso, la boleta tiene un valor de 8000. Voy a ejecutar el código. Me dice que insertó el registro y al consultar vamos a ver que efectivamente la secuencia tiene como número 22. ¿Cómo tendría que hacerlo para poder partir con el número 1? Que es lo que yo quería. Bueno, por supuesto tendría que borrar la secuencia. Aquí la estoy borrando. Listo. La secuencia ya no existe. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Voy a crear nuevamente la secuencia. Como la borré, la secuencia va a partir desde el valor mínimo que le vamos a definir. Si ustedes recuerdan, es el número 1. Entonces, fíjense, voy a volver a crear la secuencia. Ahí está, la misma instrucción. Empieza con 1, se incrementa en 1, valor mínimo 1, valor máximo 1000. Ejecuto y ahí está creada la secuencia. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Voy a borrar este código que ya lo ocupé y voy a volver a insertar la venta representada por el root 999-K, luego número de boleta, que debería ser 1, luego la fecha de hoy y luego 10.000. Fíjense lo que va a ocurrir. Yo voy a ejecutar y el número de boleta, como acabo de crear la secuencia, va a partir en 1. Lo ejecuto y me da error. ¿Por qué me da error? Porque recordemos que insertamos un registro en esta tabla con el número de boleta 1, ¿se acuerdan? Lo insertamos directamente. Por tanto, lo que ocurrió fue que se ejecutó la instrucción, trató de insertar el valor 999-K, el número de boleta tomó el 1 porque era la primera vez que usábamos la secuencia, entonces ese 1 ya estaba ocupado como primary key. Por eso se produjo un error. Pero fíjense ahora, voy a volver a ejecutar la misma instrucción y fíjense, ahora sí le insertó. Veamos, select asterisco from venta, y ahí está. ¿Ven? Ese es el último registro que inserté y tiene número de boleta 2. La primera vez que lo ejecuté, tomó el valor 1, no pudo insertar porque el 1 de la primary key ya estaba ocupado. Y la segunda vez que lo ejecuté, ustedes vieron, tomó el valor 2 y ese sí lo puedo insertar. Obviamente, si vuelvo a ejecutar el otro registro y vuelvo a consultar, voy a ver que el número de la boleta ahora es 3. Porque la secuencia la he ejecutado 2 veces, esta secuencia que acabo de crear. En cambio, la secuencia que ya había ocupado, ¿sí? que estaba ya creada cuando empezamos el ejercicio, tiene el número 20. Entonces, al volverlo a usar, tomó el número 21. Eso para insistir de que las secuencias no están amarradas a una tabla, se pueden usar en cualquier contexto, no solamente para la tabla venta. No porque la secuencia se llama boleta, entonces hay que usarla solo para el número de boleta. Es mejor, es más ordenado, es más claro, todo lo que ustedes quieran. Pero las secuencias existen por sí mismos, están visibles desde SQL Developer, acá al lado izquierdo. Yo busco secuencia, no me muestra ninguna porque tengo que refrescar. Voy acá, refresco y ahí está una vez más creada la secuencia boleta. Entonces, tema 1, las secuencias existen por sí mismas, son objetos que puedo ocupar para lo que yo estime pertinente. Tema 2, son muy útiles para insertar valores numéricos, enteros, cuando quiero estar seguro que no estoy repitiendo. Tema 3, es mucho más útil crear una secuencia para usar en cada tabla que se necesita y no estar usando secuencias en distintas tablas porque puede pasar lo que ustedes vieron y es que al usar tanto la secuencia iba ya en el número 20 y por lo tanto cuando lo usé me insertó
el número de boleta 21, que no me sirve porque yo necesitaba el número 2. ¿Ya? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Esa es la utilidad de las secuencias y espero que les haya parecido interesante y les haya servido de mucho para poder tener una herramienta más para ocupar en la creación y uso de nuestras bases de datos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video y será hasta otra ocasión. Hasta luego.